Pues está bueno el té este. Decías que era marca Lewis Carroll. Efectivamente. Pues hay que comprar más, ¿eh? No dejes que se te agote este material. Está rico. Bueno, anda, nos están grabando. Hola a todos. Hola. Somos Jaime y Elena de Yo Tenía un Juego. Hoy os invitamos a esta fiesta del té con el juego Alice de Óscar Arévalo, con las ilustraciones de Lorena Azpiri, que nos trae Crazy Pound. Más datos técnicos. Bueno, datos técnicos, pues dura entre media hora a 40 minutos una partida, es de 2 a 4 jugadores y sus mecánicas principales son... ¿A partir de? 10 años. Set Collection, básicamente es un juego de cartas y... Un draft. Eso es. Y bueno, y como ha dicho Elena, el juego está chulo, pero también os digo, atentos a las ilustraciones, ¿vale? Sobre todo los que venís de los 8 bits, de la época del Spectrum, del Amstrad, de todos estos... recordaréis portadas de Azpiri, ¿vale? Bueno, pues este juego está completamente ilustrado por su hija y es alucinante, lo vais a ver. Muy bonito, así que os lo enseñamos ahora mismo. Hola a todos, vamos a aprender a jugar a Alice. Tengo preparado aquí el setup de una partida. Lo que he hecho es separar los 3 mazos de cartas que hay. Las cartas de capítulo por un lado, las cartas de protagonista y las cartas de personaje. Esta será la mano inicial de un jugador, he puesto solo una por simplificar la explicación. Repartimos a cada jugador, como veis, una carta de capítulo, las vamos a ir dejando boca arriba para poder explicar más fácilmente, y 2 cartas de protagonista. Este jugador tendría el conejo blanco y Alice. Y además descubrimos 3 cartas de personaje, en esto que llamaríamos aquí la fiesta del té. Y nos aseguramos de dejar un espacio tanto debajo como encima, porque estas cartas subirán y bajarán a lo largo de la partida, como vais a ver enseguida. El objetivo del juego es llegar al final de la partida siendo el jugador que más puntos tenga. Los puntos se consiguen completando estas cartas, que os voy a enseñar un poquito más de cerca, que son las cartas de capítulo, ¿vale? Añadiendo en ellas los personajes que, como veis, nos requieren. Cuando completemos un capítulo entero, ese capítulo nos dará puntos al final de la partida. ¿Y cómo termina la partida? Bueno, pues la partida termina en el momento en que o bien se acaba el mazo de capítulos o bien se acaba el mazo de personajes. Dicho esto, ¿cómo es el turno? Lo primero que tenemos que hacer en el turno es robar una carta, elegir entre carta de capítulo o carta de protagonistas. Si se diera el caso de que empezamos nuestro turno sin ninguna carta en mano, se nos permite robar 2, o bien 2 de capítulo, 2 de protagonista o una de cada, ¿vale? Una vez hemos robado, viene ya lo que es el meollo de tu turno, ¿vale? Del turno, que es jugar cartas. Jugando las cartas es como conseguiremos que los personajes que estén en la fiesta del té acaben en nuestros capítulos y nos den puntos al final de la partida. Para jugar cartas hay que tener en cuenta 2 normas. La primera es el orden de presencia. Fijaos, esta carta de Alice, que os enseño de cerca, veis que tiene ahí un número 4. Ese es el número de presencia, el orden de presencia. Cada carta que juguemos tiene que tener un orden de presencia, un número igual o superior al de la última carta que hemos jugado. Por lo tanto, si jugamos esta carta de Alice con un 4, la siguiente carta que juguemos tendrá que tener un 4 o un número superior, pero nunca inferior. La otra cosa que hay que tener en cuenta a la hora de jugar cartas es que si jugamos una carta de capítulo, como esta, será la última carta que juguemos en nuestro turno. No se nos permite jugar más cartas después. Como os he dicho, podemos jugar, y si no lo digo ahora, tantas cartas como queramos en nuestro turno. Hay situaciones en las que podría incluso convenirnos no jugar ninguna, no es lo habitual, pero podría suceder. Pero en general no hay límite, ¿vale? Podéis jugar las cartas que consideréis, eso sí, recordando que si jugáis una carta de capítulo, a continuación, después de resolverla, vuestro turno termina. Cuando acaba el turno, si algún capítulo está completo, es decir, si hemos colocado los personajes suficientes en una carta de capítulo, ese capítulo nos puntuaría, como he dicho, al final de la partida. Así que lo que haríamos sería coger los personajes que hay sobre la carta de capítulo, descartarlos. Si hubiera algún soldado, que son estos de aquí, ¿vale? Si hubiera algún soldado, no lo descartaríamos, se iría a lo que llamamos nuestra pila de victoria, que son las cartas que nos van a puntuar al final de la partida, se dejarían boca abajo a tu lado. Los soldados, por cierto, puntúan negativo. Y la carta de capítulo que hayamos completado también se iría a nuestra pila de victoria, ¿vale? Más cositas a tener en cuenta en tu turno. Justo antes de pasar el turno al siguiente jugador, tenemos que ver si hay 3 personajes en la fiesta del té. Si no los hubiera, sacamos más cartas y rellenamos los que falten para que el siguiente jugador empiece su turno con 3 personajes, ¿de acuerdo? Pues eso es el turno. Robar una carta, 2 si no tenemos ninguna en mano, jugar tantas como queramos,
comprobar si hemos completado algún capítulo o otro jugador que también lo haya completado y también, aunque no sea su turno, se lo llevaría a su zona de victoria, su zona de puntuación. Y por último, rellenar la fiesta del té si es preciso. Así que vamos a aprender cómo se juegan las cartas. Hemos visto que hay 3 tipos de cartas. Hemos dicho que hay cartas de capítulo, cartas de protagonista y cartas de personaje. Vamos a ver cómo se juegan las cartas de protagonista y de personaje, que es prácticamente igual. Lo primero que hay que hacer cuando tú decides jugar una carta, ¿vale? Por ejemplo, vamos a coger la carta del conejo blanco. Imaginaos que decidimos jugarla. Lo primero que hay que hacer es ver ese icono de ahí, ¿vale? Ese icono de ahí puede ser de 2 tipos. Puede ser ese o puede ser este. Las pongo ahí las 2. Vale. Ese icono solamente están en las cartas de personaje. Es el icono de efecto poción o tarta. El del conejo blanco sería el efecto tarta. Y el de Alice sería el efecto poción. El efecto tarta lo que hace... Vamos a quitarlo de aquí para que sigáis viendo. Vale. El efecto tarta, el del conejo, lo que hace es que elijamos uno de los 3 personajes o de los que haya en la fiesta del té y le hagamos crecer, lo subimos. Mientras tanto, el efecto de poción, el de Alice, es el contrario. Elegimos uno de los personajes de la fiesta del té y lo disminuimos de tamaño. Esto que así a priori parece una tontería, por cierto, es obligatorio hacerlo, no se puede no hacer. Es muy útil, es una de las claves del juego, una de las mecánicas clave. ¿Por qué? Pues porque sirve para sacar nuevos personajes. Veis que hemos dejado 2 huecos, así que habría que sacar nuevos personajes a la fiesta del té. Es una forma, por lo tanto, de que haya más personajes y tengamos más posibilidades de encajar esos personajes en nuestros capítulos abiertos. Sirve también para colocar los personajes en la posición que necesitemos, porque hay capítulos, como este que tenemos aquí, y si os fijáis nos requiere un personaje del sombrerero, pero aumentado, ¿vale? Es decir, que este nos serviría, pero este no. Y también sirve para tapar otros personajes que queramos taparle a nuestros rivales. Por ejemplo, si yo sé que mi rival va a querer esta carta, yo puedo usar un efecto tarta para hacer crecer la oruga y con ella tapar al sombrerero. Mientras esté tapado, nadie se lo puede llevar, ¿vale? Así que como veis, esta mecánica de tarta para crecer, poción para disminuir, tiene bastante estrategia y es muy importante dominarla, ¿vale? Hemos dicho que lo primero que hay que hacer al jugar una carta, en este caso de personaje, es activar el efecto tarta o el efecto poción según venga. A continuación, y esto ya sí es común para cartas de personaje y cartas de protagonista, a continuación activamos la maravilla. La maravilla es... A ver, Alice, ven aquí. Es este icono que tenemos aquí abajo, ¿vale? Tenemos una a la izquierda y una a la derecha. Hay otras cartas, como la del conejo, que solo tienen una maravilla. Si solo tiene una maravilla, activamos esa. Si tienen 2, como es el caso de Alice, tendríamos que elegir cuál queremos activar. Las maravillas son efectos muy variados que implican movimiento de cartas por la mesa, incluso entre los jugadores. Por ejemplo, Alice tiene 2 maravillas. Una de ellas lo que nos permite es activar a su vez la maravilla de otro de los personajes que estén en la fiesta del té a elección nuestra. Y el otro efecto de la otra maravilla de Alice que podemos elegir es utilizar a Alice para colocarla en uno de nuestros capítulos abiertos en el lugar de cualquier personaje. Es un comodín. El conejo blanco, por ejemplo, que tenemos aquí, solo tiene una maravilla. La maravilla del conejo blanco lo que nos permite es coger 2 cartas de la fiesta del té, las que queramos, y llevárnoslas a nuestra mano. La oruga, por ejemplo, que la veis aquí, la oruga tiene una maravilla que nos permite recoger todos los personajes diminutos y grandes. Es decir, nos llevaríamos el sombrerero y la sota de corazones si utilizásemos una carta de oruga que tuviéramos en mano al activar su maravilla. Hay muchas más, por ejemplo el grifo, que tengo aquí. El grifo tiene una maravilla que lo que nos permite es coger un personaje que ya esté colocado en un capítulo de otro jugador y traerlo a un capítulo nuestro. Como veis, hay de todo tipo, hay bastantes más y viene una hoja de referencia muy útil en el juego, porque conviene conocerlas. Es la forma en la que aprendes realmente, en la que sabes jugar bien a este juego, es cuando conoces todas las maravillas, y combinando el uso de las maravillas con los efectos tarta y poción es cuando realmente comprendes la profundidad de este juego.
Hay una carta especial, esta, el gato de Cheshire. Ese gato se puede utilizar en cualquier momento, ¿vale? No hace falta que estemos activando una carta, incluso lo podemos utilizar durante el turno de otro jugador, porque lo que esa carta permite, entre otras cosas, es anular el uso de la maravilla de otro jugador. Por lo tanto, si hay otro jugador que está ejecutando una maravilla de una de sus cartas que nos viene muy mal, sacamos el gato e impedimos que la utilice. Eso sí, el gato también sirve para anular a otro gato, así que se puede dar una situación recursiva bastante curiosa en la que un jugador activa una maravilla, tú le sacas un gato para anularla y él te saca otro gato para anular tu gato, y podemos estar así sacando gatos, ¿vale? Un buen rato. Bueno, pues hemos activado la maravilla, que sería lo siguiente que hay que hacer al activar una carta. Y con eso terminamos la activación de la carta. ¿Qué hacemos con la carta? Pues si esa carta nos encaja en alguno de los capítulos que tengamos abiertos, la colocamos. Si no, pues la llevamos al descarte correspondiente, o al de cartas de protagonista o al de cartas de personaje. Fijaos, eso con respecto a las cartas de personaje de protagonista y de personaje. Las cartas de capítulo se juegan de la siguiente manera. Cuando yo juego una carta de capítulo, normalmente las tenemos boca abajo, lógicamente, sin enseñarlas, le doy la vuelta y la coloco en mi zona de juego. En ese momento se abre un vórtice que es capaz de atraer al capítulo que acabo de abrir y a cualquier otro que ya tuviera abierto. Imaginaos que tuviera este previamente, ¿vale? Tengo este y yo juego esta carta. Tengo 2 capítulos abiertos, pues ese vórtice atraería a cualquiera de estos 2 capítulos las cartas correspondientes, las que correspondan al capítulo, que yo tenga en mano, aquí, o que estén en la fiesta del té. Siempre que, por supuesto, cumplan la condición que me digan. Si me dicen que tiene que ser grande, pequeña, o si no dice nada, pues no tendría que fijarme en ello. Fijaos que, debido a que cuando yo abro un capítulo puedo encajar cartas en cualquiera de los que ya tuviera abiertos, hay veces que me puede interesar abrir un capítulo aunque no pueda encajar ninguna carta en él, si es que con ello puedo completar otro capítulo que ya tenga abierto. Pero eso sí, tened en cuenta que al final de la partida los capítulos que queden incompletos también van a restar puntos, así que no se pueden ir abriendo a lo loco tampoco, ¿vale? Y mucho menos cuando quedan pocas cartas para acabar o bien el mazo de capítulos o el mazo de personajes, que como bien sabéis son condiciones de fin de partida. Bueno, pues realmente es que no tiene más. Se sucederían las rondas hasta que llegase esta condición que acabamos de nombrar de fin de partida, y en ese momento, cuando se acabe uno de los 2 mazos, el jugador que está en turno tiene permiso para terminar su turno, y cuando acaba su turno se acaba la partida y los 2 jugadores, o los 3 o los 4, vamos, los jugadores que haya, hacen recuento de puntos. No os voy a explicar ahora cómo se puntúa porque está en el manual explicado y sería absurdo, pero vamos, los capítulos, de hecho, aquí veis, os lo enseño. Cada capítulo te indica cuántos puntos da, ¿vale? Recordad que los capítulos no acabados restan puntos. Los soldados lo tenéis aquí, restan 2 puntos. Y bueno, pues en definitiva, siguiendo las normas de puntuación del manual, veríamos cuál es el jugador que ha ganado. Así que ya lo veis, es muy sencillito. El uso de las cartas sería cartas de protagonista. Activamos efecto tarta o efecto poción y activamos maravilla. Cartas de personaje, activamos maravilla y poquito más. O sea, cartas de capítulo, en cuanto les damos la vuelta atraen las cartas correspondientes. Que bueno, pues en este caso os hago un ejemplo. Fijaos, pues aquí iría, por ejemplo, en este capítulo podríamos colocar la oruga, tal que aquí, ¿vale? El sombrerero, que sería el grande, tal que aquí, ¿vale? El conejo, perdón, la liebre de marzo, que iría aquí. Y no tenemos grifo ahora mismo en juego. Poquito más, ¿vale? Esto como veis es un juego muy sencillo de aprender, pero tiene muchísima profundidad gracias a, como os dije antes, a la conjunción de los efectos de tarta y poción y a todo el montón de diferentes maravillas que tiene cada tipo de carta. Espero que os guste y si tenéis alguna duda, comentad y os echaremos una mano. ¡Hasta pronto!